Jóvenes, buenas tardes, señorita, buenas tardes. Les saluda el profesor Elmer Satalay, profesor del Colegio Bertolt Brecht. En esta ocasión, antes de comenzar con nuestra presente sesión, quisiera hacer llegar un saludo fraterno a todas nuestras familias que conforman nuestra sede de Colonial, nuestra sede de San Juan del Lurigancho y nuestra sede de Caraballo. Ahora, para comenzar con nuestra sesión correspondiente a la semana 6 del cuarto bimestre para el curso de Matemática 1, presentaremos nuestras metas de aprendizaje y nuestras competencias. Nuestra competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestra meta de aprendizaje expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático el significado del valor de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos independientes y dependientes de una situación aleatoria. Vamos a ver nuestra primera situación a la que le hemos llamado el problema de Chevalier de Méry. ¿De qué trata? Chevalier de Méry era el apodo del noble francés Anthony Gombau, quien era un jugador empedernido que acostumbraba a invitar a sus amigos a jugar a su casa distintos tipos de juegos de dados. Uno de los juegos consistía en lanzar 6 veces un dado, y si en por lo menos uno de los dados se obtenía un 6, Chevalier ganaba. Con dicho juego, Chevalier era sumamente exitoso. Sin embargo, para muchos de sus huéspedes el juego se tornó poco atractivo, pues a la larga ellos siempre perdían. Por esa razón, Chevalier modifica la apuesta y la cambia por la siguiente. Chevalier gana si en 24 lanzamientos de 2 dados, lanzar 6 veces un dado y si en por lo menos uno de los dados se obtenía un 6, Chevalier ganaba. Con dicho juego, Chevalier era sumamente exitoso. Sin embargo, para muchos de sus huéspedes el juego se tornó poco atractivo, pues a la larga ellos siempre perdían. Por esta razón, Chevalier modifica la apuesta y la cambia por la siguiente. Chevalier gana si en 24 lanzamientos de 2 dados aparece por lo menos una vez un doble 6. Dicho juego resultó muy interesante para los huéspedes de Chevalier, pero no para él, quien perdió en casi todas las noches de juego. Al no poder él aclarar el resultado de este juego, decide acudir a su amigo Blaise Pascal para determinar el porqué de la suerte por qué la suerte se había puesto en su contra, ¿sí? Habla de los juegos de azar, ¿no? De acá es una historia de donde nace más o menos o se tiene nociones de lo que es la probabilidad, ¿no? Acá a Pascal con su compañero le dan solución a Chevalier, ¿no? ¿Sí? Ahora nosotros, observando esta situación de los juegos de azar con los dados, hemos planteado algunas preguntas. Veamos, con la información presentada, miren, me están pidiendo, ¿cuál sería la probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque un 6? La siguiente pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque un número mayor que 4? Y por último, sé cuál sería la probabilidad de que Chevalier, al lanzar 2 dados de diferente color, saque un puntaje igual a 12. Justifique y fundamente su respuesta. O sea, teniendo esta historia de fondo, vamos a dar respuesta a esta situación, ¿no? Ya vemos que acá se observa, ya tenemos noción, ¿no? Chevalier quería saber el por qué estaba perdiendo, por qué no ganaba, como cuando jugaba con un dado, ¿no? Vamos a ver nuestra situación, vamos a analizar los datos, analizando datos. ¿De qué trata el problema? La situación trata de los juegos de azar que practicaba Chevalier, más específicamente con los juegos de dados, y por qué Chevalier no ganaba en las últimas partidas al jugar con 2 dados. ¿Qué nos piden? Ahí están nuestras preguntas, ya la habíamos planteado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado saque 6? ¿Cuál es la probabilidad al lanzar un dado saque un número mayor que 4? ¿Y cuál sería la probabilidad que al lanzar 2 dados de diferente color saque un puntaje igual a 12? ¿Qué estrategia utilizaremos? Para determinar qué estrategia utilizaremos para responder a la pregunta, es necesario conocer el marco teórico sobre el espacio muestral, suceso aleatorio y probabilidad de la regla de Laplace, ¿sí? Vamos a ver todo eso. Ahí tenemos la regla de Laplace. ¿Qué dice la regla de Laplace?
La regla de Laplace me habla sobre los casos favorables y el número de casos posibles, ¿no? O hablamos de los sucesos a favor también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá ya ya entra a tallar lo que es la probabilidad, ¿no? ¿Qué es la probabilidad? Entonces es aquel tema que nos va a servir para tener cierta certeza de que pueda ocurrir un evento, ¿no? Algo puede ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Cuando lanzamos un dado, yo puedo tener la certeza de que me va a salir un número menor o igual que 6. Cuando yo lanzo un dado normal, yo puedo asegurar que va a salir una cantidad menor o igual que 6. Eso de ahí se llama un experimento determinístico, ¿no? Está determinado su resultado. ¿Qué es un experimento determinístico? Es aquel que yo puedo tener la certeza que va a ocurrir, como les decía, ¿no? Si yo lanzo un dado, yo tengo la certeza de que va a salir un número menor o igual que 6. Como también existen los experimentos aleatorios, ¿no? ¿Qué es un experimento aleatorio? Cuando yo lanzo un dado, yo quiero saber si va a salir 4. ¿Qué quiere decir un experimento aleatorio? Que tengo varias posibilidades, varias respuestas que pueden salir. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, tengo la posibilidad de que salga un 1, que salga un 2, un 3, un 4, o un 5 o un 6. ¿Sí o no? Yo tengo esa posibilidad que al lanzar un dado pueda salir ese puntaje. ¿Sí? ¿Correcto? Estamos. También acá podemos hablar para ver la regla de Laplace, qué cosa es el espacio muestral y qué cosa es los casos a favor. También podemos ver que es un evento. Entonces vamos a ver eso. ¿Sí? Sigamos. Eh, Vamos con operacionalización, calculando el espacio muestral al lanzar un dado. ¿Qué ocurre cuando lanzamos un dado? Veamos. Cuando lanzamos un dado, tenemos la posibilidad de que nos salga 1, 2, 3, 4 o 5 o 6. Esos posibles resultados que yo puedo obtener al lanzar un dado, eso se conoce como espacio muestral. Es el conjunto en el cual están agrupados todos los posibles resultados, ¿no? Todos los resultados posibles, ¿correcto? Entonces, cuando yo lanzo un dado, tengo esa probabilidad. Y ahora, el espacio muestral viene a ser la cantidad de elementos, ¿sí o no? ¿Cuánto sería acá el cardinal? La cantidad de elementos de el espacio muestral de lanzar un dado sería 6, porque tengo 6 posibles resultados. Ahora, calculando el espacio muestral al lanzar dos dados, miren, cuando yo lanzo dos dados, ¿sí? Mediante un conjunto de manera lineal, el dado 1 puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el dado 2 también puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo lanzo dos dados, tengo la posibilidad de formar todos estos conjuntos, miren. En un dado me sale 1, en el otro también me sale 1. En el primer dado me sale 1 y en el otro me sale 2. En el primer dado me sale 1, en el siguiente me sale 3 y así sucesivamente. Si observan, tenemos 36 posibilidades. ¿Por qué, profesor? Porque acá también entra a tallar una propiedad. Si yo quiero obtener los resultados al lanzar dos dados, entonces yo puedo calcular la cantidad de elementos de lanzar un dado, el espacio muestral del primero, del dado 1, que es 6, y cuando yo lanzo el dado 2, también es 6. Entonces el espacio muestral va a ser el producto cuando yo lanzo, sería 6 por 6. O si no, también podría yo utilizar una tabla de doble entrada. Miren, acá están los resultados del dado. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. 2 con 1, 2 con 2. Ahí están todos los posibles resultados que puedo obtener al lanzar dos dados. Esa cantidad de elementos que yo obtengo al lanzar dos dados, eso se conoce como la cantidad de elementos del espacio muestral. Y todos estos posibles resultados, acá están, todos estos pares ordenados, son el espacio muestral de lanzar dos dados. Es el conjunto de posibles resultados. Ahí está. Sería 36, ¿correcto? Ahí está. Ya he calculado el espacio muestral de lanzar un dado y el espacio muestral de lanzar dos dados. ¿Por qué está calculando los espacios muestrales de estos dos eventos, profesor? Porque quiero aplicar la teoría de Laplace. A ver, sigamos. A.
Para calcular la probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque un 6, calculamos el número de casos favorables. Entonces, acá está. Los dados pueden salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuáles son los casos favorables? Si me piden cuál va a ser la probabilidad de que al lanzar un dado saque un 6, yo observo que solo hay una posibilidad, porque solo hay un 6 en el dado, ¿sí o no? Entonces yo digo, se observa que tenemos un caso favorable, porque tenemos una sola opción para que salga 6, una sola cara. Y el número de casos totales, ya lo habíamos visto anteriormente, es 6. Entonces, por la regla de Laplace, yo digo, la probabilidad de que ocurra este evento es el número de casos favorables entre el número de casos totales o la cantidad de elementos del espacio muestral, ¿no? Ahí está. Veamos. Casos favorables, 1. Solo tengo una posibilidad de que al lanzar un dado me salga un 6, porque solo hay una cara que tiene un 6. ¿Y cuáles en los casos totales? Los casos totales serían 6, porque puedo obtener 6 resultados. Entonces yo puedo decir que la probabilidad es un sexto. Entonces la probabilidad de que ocurra el siguiente evento en A sería un sexto, que equivale al dividir a 0,17 y esto equivale al 17%. O sea, estas son las formas de expresar la probabilidad. Un sexto, 0,17, una probabilidad del 17% de que ocurra el evento. B. Para calcular la probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque un número mayor que 4, calculamos el número de casos favorables. Veamos. Si este es el espacio muestral de lanzar un dado, observo que la probabilidad, la posibilidad que yo pueda obtener un número mayor que 4 son dos posibles casos, ¿no? Dos posibles casos, que es mayores que 4. Puede salir 5 o 6. Son los dos únicos casos en que pueda ocurrir de que me salga un número mayor que 4. Entonces, se observa que tenemos dos casos favorables y el número total de casos, el número de casos totales es 6. Entonces, por Laplace otra vez. Casos a favor sería 2 entre la cantidad de casos totales, que sería 6. Entonces sería 2 entre 6. ¿Cuánto es eso? Esto sería un tercio, sería un tercio. Entonces la probabilidad de que yo obtenga un número mayor que 4 al lanzar un dado es de un tercio, luego de simplificar. Entonces sería un tercio que equivale a 0,33, ¿sí? Y también observo que equivale a 33,3%, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahora, para la respuesta de la C, para calcular la probabilidad de que Chevalier al lanzar dos dados de diferente color saque un puntaje igual a 12, calculamos el número de casos favorables también. Entonces veamos, el espacio muestral para dos dados ya lo habíamos visto, ¿sí? Son 36 posibles valores. Se observa que tenemos solo un caso favorable, acá está. Cuando voy a obtener 12, cuando ambos dados me salga 6 y 6. Acá está, miren, 6 y 6. Cuando en un dado saco 6 y en el otro 6, es cuando voy a obtener un puntaje igual a 12, porque después todos los resultados posibles son menores que 12. O sea, solo tengo un caso favorable. Y el número de casos totales es 36. Observa, solo cuando saco 6 en el primero y 6 en el segundo, es cuando voy a obtener un puntaje igual a 12. Entonces ya tengo el número de casos favorables y también tengo el número de casos totales. Entonces, por la regla de Laplace, sería casos favorables, que sería 1, casos totales 36. Entonces, la probabilidad es de 1 entre 36. Eso equivale a 0,03 y eso equivale a 3,7%. Esa es la probabilidad. ¿Está bien? Ahora vamos con la parte de respuesta. Respuesta a la pregunta A. La probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque 6 es de un sexto. O también se puede decir que es del 17%. Estos resultados son aproximados, por favor, ¿ya? Son aproximados porque no son exactos. La B. La probabilidad de que Chevalier al lanzar un dado saque un número mayor que a 4 es de un tercio. O también se puede decir que la probabilidad es del 33,3%. También es un valor aproximado. Y por último, la probabilidad de que Chevalier al lanzar dos dados de diferente color saque
12 puntos es de 1 entre 36. O también se puede decir que es equivalente al 3,7%, ¿sí? Ahí está. Entonces, observa, podría comparar las probabilidades, ¿no? Mira, yo puedo observar que la probabilidad de que saque un número mayor a 4 al lanzar un dado es mucho mayor, ¿no? Es del 33%. Entonces, acá podemos observar que las probabilidades tienen un significado, ¿no? A mayor valor de la probabilidad, entonces mayor eh, certeza de que ocurra dicho evento, ¿sí? Entonces podemos comparar la probabilidad. Observo que también que al lanzar dos dados es difícil que saque 6 y 6 en ambos dados. Es por eso que Chevalier no ganaba, ¿no? Porque la probabilidad es mínima que cuando lanzas un dado y obtienes un 6, ¿sí? Por eso las probabilidades han jugado un papel muy importante ahora, ¿no? Grandes decisiones de grandes empresas están en función a las probabilidades y todo gira en torno a la información que podamos recabar, ¿no? Todo se mueve bastante en probabilidades, chicos. Muchas gracias por la atención prestada y sigamos con nuestras situaciones para la presente semana.